Hola, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio de Transición Ecosocial, el podcast que lo hacemos con Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. Hace mucho que no subimos ningún episodio nuevo. Bueno, tanto Gabriel como yo tenemos algunas situaciones personales que nos han impedido eh, preparar episodios con la calidad que a nosotros nos gusta subirlos. Pero bueno, hoy encontramos un espacio para hablar sobre un libro que los dos venimos leyendo. Gabriel, ¿cómo te va? Todo bien, bueno, un gusto volver a estar aquí y me parece que es un libro muy interesante para compartir y para invitar a leer, ¿no? Vamos a comentar Bueno, un poco capaz, bueno, si quieres comentar vos, ¿no? El título, los autores y después vamos a hablar un poco del contenido, que está muy claro. vinculado con cuestiones que venimos abordando en los programas de transición ecosocial. Sí, el libro se llama El amanecer de todo, así fue traducido, ¿no? Está escrito por un antropólogo y un arqueólogo. El antropólogo se llamaba, porque falleció, David Graeber, y el arqueólogo se llama David Wengrow. Bueno, ambos en el mismo libro te dicen la historia de cómo se gestó el proyecto, ¿no? A partir de intercambio de cartas de ellos, ¿no? Diciendo, bueno, lo principal que motivó el libro es que ha habido muchísimo avance en las excavaciones de yacimientos de viejas de civilizaciones antiguas, ¿no? En las últimas décadas se han encontrado muchísimas cosas interesantes sobre sociedades del pasado distante humano, o sea, no solo hace 100 años, sino hace 1000 años, 5000 años, 10.000 años. Cosas que desafían los relatos de la historia universal, que nos llegan ya sea desde la escuela o desde los bestsellers que están saliendo, ¿no? Como Sapiens de Harari o, bueno, lo de Steven Pinker, lo de Jared Diamond, digamos, distintos autores bueno, producen bestsellers, hacen un repaso sobre la historia humana en general, ¿no? Generalmente con conclusiones filosóficas que se aplican al presente. Y claro, estos dos amigos académicos estuvieron presenciando todo esto y decía, pero ¿cómo? A ver, todavía se sigue hablando al público general de cosas que ya fueron, que quedaron obsoletas hace décadas, ¿no? En la comunidad científica especializada, o que nunca fueron afirmaciones científicas, que siempre fueron prejuicios, que siempre fueron mitos, ¿no? Entonces, este libro, El amanecer de todo, hace un repaso de historia humana para desmentir esos mitos, esos relatos que siguen persistiendo, ¿no? Y que básicamente el propósito de esos relatos es que no tengamos alternativa, ¿no? Que no haya alternativa de transformación social, que en nuestro universo mental lo único que sea posible es el capitalismo o el colapso del capitalismo al estilo Mad Max, ¿no? Como que, bueno, entonces acostúmbrate, es o continúa el capitalismo o vas a tener algo peor que capitalismo. O nosotros o el caos, ¿no? Y bueno, y eso es una gran falacia y se puede afirmar con muchísima evidencia histórica, antropológica, arqueológica. Sí, me parece que es interesante también ver cómo usan esta evidencia para refutar algunas teorías populares y al mismo tiempo arriesgan otras interpretaciones de la historia, ¿no? A veces en algunos puntos sin hacer afirmaciones tajantes, sino diciendo que eh, tal relato es mentira, tal reconstrucción de la historia es mentira, y que hay evidencia para poder pensar otra, otra forma de entender el pasado, ¿no? Eh, Viendo que no es que hubo un progreso, por ejemplo, uno de los puntos es que no hay un progreso hacia la libertad gracias a la evolución que se dio en las sociedades europeas con el surgimiento del Estado.
en algún punto busca desmentir una idea de progreso y de avance hacia mayores libertades y prosperidad en sociedades, eh, digamos, la visión eurocéntrica, ¿no? La idea de que desde Europa es el faro civilizatorio. Sí, Sirve para desmentir que los logros, por ejemplo, de Grecia, ¿no? De su época, de la época de oro de Grecia, sean exclusivos de Grecia. También se habían dado manifestaciones de sociedades democráticas, con mayor autogestión colectiva y con pensamiento y racionalidad y sofisticación técnica mucho antes, ¿no? De la Grecia antigua e incluso también de Egipto. y en otros Eh, continentes, y en otros continentes que, en la visión incluyendo más. el continente americano, ¿no? Que siempre se lo mira como que hasta que lo colonizaron los europeos parece que no tuvo historia, ¿no? Sí, y de hecho, la visión canónica es que el imperio azteca, el inca, los mayas son lo único que aparece, ¿no? Sí, Como grandes civilizaciones. Y bueno, creo que el libro, una de las cuestiones que te sirve para aprender es ver la historia de Norteamérica, ¿no? Que capaz no es sí, casual que se haya borrado la historia de estos pueblos, de civilizaciones que están en el actual territorio norteamericano, entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Eh, que fueron borradas de la historia, con, con la imposición de una única historia que hizo Estados Unidos, ¿no? Oh, también el gobierno canadiense, donde se fue borrando gran parte de los rastros de los logros civilizatorios anteriores. Eh, Eso me parece muy, muy interesante, capaz es algo que yo no conocía, por lo menos, ¿no? Demasiado, de la historia de los pueblos nativos de América del Norte, y ponen bastante énfasis en eso, ¿no? En los logros que alcanzaron esas comunidades, esas sociedades que se fueron construyendo. ahí quiero mostrar bueno, este es el libro para que lo vean. No, no sé si se ve. Está el efecto del fondo, bueno, el amanecer de todo. Y bueno, es un libro de unas 800 páginas, ¿no? Contando el contenido y las referencias, que son muchas. Muchas de las notas al pie son extensas, son desarrollos de ideas. La mayoría son referencias, véase tal bibliografía, ¿no? Pero hay algunas notas de pie que es interesante leerlas porque, bueno, tiene desarrollos de ciertas ideas. Pero bueno, a ver, ¿qué tiene que ver este libro con nuestro canal? ¿No? Que nosotros estamos alertando, primero, sobre la crisis ecosocial que está viviendo la humanidad, ¿no? Sobre el colapso de la actual civilización capitalista global, basada en los combustibles fósiles que se están agotando, ¿no? Y con muchos otros puntos también que no son sustentables, no se, con un consumo de recursos materiales que va a causar un colapso justamente en ese aspecto, ¿no? El de poco publicitado, el de los recursos materiales y energéticos. Eh, y ante todo eso, nosotros desmentimos los escenarios apocalípticos, ¿no? Porque la ideología dominante lo que quiere es o que apoyes el capitalismo o que tengas miedo de que el capitalismo se caiga, ¿no? Si el capitalismo se cae, vas a estar peor que con el capitalismo. Así que apoyar el capitalismo. Y bueno, nosotros decimos que no es verdad, que además estudiando el colapso de civilizaciones anteriores, también hemos visto, ¿no? Se ha documentado que hay una mayor libertad, la gente vive en una mayor libertad. Pasa que los historiadores con una cabeza estatista, cuando ven que un pueblo no tiene un rey, ¿no? O una nobleza o alguna especie de gobierno centralizado, es como que lo borran de la historia. Es como que no existe, es una aberración, ¿no? Hay un relato evolucionista de la historia humana donde la sociedad actual, el capitalismo global, es puesto como la pirámide, que este fue el destino inevitable de la humanidad, ¿no? Y todo lo anterior se ve, se analiza en función de cómo ayudó o cómo contenía, digamos, embrionariamente este presente que estamos viviendo ahora.
¿no? Se asume que el actual presente fue inevitable y se ve al pasado como etapas primitivas, ¿no? Entonces se construye una escalera, por así decirlo, una escalera de sistemas sociales, una escalera de sistemas económicos, una escalera de sistemas políticos, ¿no? Entonces, y se considera lo que tenemos ahora lo más avanzado y lo anterior es lo más atrasado. Entonces, si se encuentra, por así, alguna sociedad que muestre rasgos, entre comillas, avanzados en un periodo histórico antiguo, se lo trata de ocultar o se lo trata de explicar como una anomalía, como algo que no debió suceder, ¿no? Entonces, justamente los autores de este libro ponen el dedo en la llaga, hablando de civilizaciones como la cultura, bueno, muchos de Norteamérica, como vos decías, la cultura Hopewell o Poverty Point, este, también pasan por Mesoamérica, ¿no? Hablan de los aztecas, de los mayas, de los incas, pero también hablan de otras sociedades que fueron anteriores o contemporáneas. Por ejemplo, la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Fue contemporánea al Imperio Maya, pero era una ciudad gobernada que cuando se empezó a construir la sociedad sí tenía pirámides, barrios de ricos y barrios de pobres, tenía evidencia de enterramientos de nobles con sacrificios humanos, ¿no? Y después, a partir de un cierto periodo, hay una destrucción de esos monumentos y se reemplazan, por ejemplo, los palacios se reemplazan por lugares donde se hacen asambleas, ¿no? Deja de haber sacrificios humanos, deja de haber monumentos dedicados a personas individuales, a individuos, ¿no? Entonces, la deducción que se hace de todo eso es que, bueno, hubo una revolución y los ciudadanos, los que eran súbditos de reyes, de una nobleza, pasaron a ser sus ciudadanos. Una ciudad autogobernada por un sistema democrático, por un consejo, ¿no? Entonces, eh, y que esa ciudad tenía tratamiento con los mayas, que seguían siendo un imperio, por ejemplo, ¿no? Eh, y los mayas también, por evaluación de otros documentos, los mayas eran conscientes de la existencia de esa ciudad que no tenía rey, ¿no? Entonces, también es falso, algo que nos enseñaron a todos, ¿no? Que la democracia haya nacido en Atenas, ¿no? Sino que la democracia, a partir de múltiples evidencias arqueológicas, parece ser como una forma espontánea de organizarse, cuando los pueblos quieren vivir en libertad, ¿no? Cuando no quieren vivir bajo ninguna clase explotadora. Entonces se organizan, es como que la misma forma de organización se encuentra en sociedades de distintos continentes que no tuvieron contactos entre ellas, Sí. ¿no? En Esto es muy distintos, importante, el autogobierno, ¿no? sí, y Que en es distintos puntos de la historia. O sea que el autogobierno no es una utopía, no es una fantasía, sino que ha sido como una forma de gobierno bastante difundida, bastante normal, ¿no? Conviviendo y encima conviviendo con los imperios y con los estados. No es que, porque esa es la otra trampa del relato oficial, el relato evolucionista, es decir, que la democracia, que la igualdad social es algo que solamente puede darse en sociedades pequeñas, generalmente bandas de cazadores-recolectores, con algunas pocas familias, o a lo sumo en un clan, ¿no? Pero ya una tribu tiene que tener un jefe, ¿no? Y después un conjunto de tribus tiene que tener algo parecido a un estado, ¿no? Incluso desde una teoría, entre comillas, de la psicología evolucionista que se llama el número de Dunbar, se argumenta, ¿no? Que a mayor densidad demográfica, mayores jerarquías. También a mayor complejidad social, porque se asume que algunas sociedades son sencillas, ¿no? Y otras son complejas.
también mayor jerarquía. Y hay evidencia que desmiente todos esos mitos, ¿no? Evidencia de ciudades autogobernadas, de sociedades agrícolas, donde sí había un excedente, pero eso no producía una clase social que explotaba a las demás, ¿no? O sea, la diferencia de riqueza no lleva necesariamente a una diferencia de poder, a relaciones de poder. No hay, no es que, que tiene que existir, para que exista la igualdad social, cada familia tiene que tener exactamente los mismos recursos. Es mentira eso, ¿no? Puede existir diferencias de recursos entre familias, pero esa sociedad se puede autogobernar por un consejo, ¿no? E incluso hay evidencia y evidencia de sociedades de miles de personas con ese sistema de gobierno. Algunas veces eso se daba bueno, eran en la mayoría del año, estos grupos de familias vivían dispersos, ¿no? En un gran área, y ponerle una vez al año se juntaban para un ritual, ¿no? Ese ritual podía ser muchos días festivos, ¿no? Donde se daban casamientos, enterramientos, comercio, intercambios de ideas, intercambio de mercancías, ¿no? Y a partir de eso se encuentran, por ejemplo, mercancías que estaban, o productos que estaban hechos con una piedra que está en un lugar y se le encuentra a miles de kilómetros de distancia, donde no está esa piedra, ¿no? O cosas que están hechas con materiales del mar se encuentran en áreas mediterráneas, lejísimos del mar, ¿no? Y eso es evidencia de que hay un tipo de comercio y de intercambio. Eh, y cuando se juntaba toda esa gente, no es que cambiaba, no es que se creaba, digamos, un estado, ¿no? Sino que se seguían teniendo una especie de tratamiento horizontal. Y se especula que, bueno, el origen de algunas ciudades fue de esa manera, ¿no? Que esa reunión que se daba eh, en unas semanas al año se hizo permanente, ¿no? Entonces se encuentran ciudades con distintos barrios donde había un ambiente cosmopolita, porque había distintas etnias, distintas tribus en la misma ciudad, ¿no? Cada una de ellas tenía su barrio, ¿no? Y alrededor, digamos, estaban dispuestas alrededor de un gran espacio que es el que se asume para que sucedan las asambleas, por ejemplo, del consejo. Eh, y bueno, los arqueólogos y los antropólogos estaban con la cabeza formateada por el esquema evolucionista, no encontraban palacios, no encontraban evidencias de enterramientos, todos los enterramientos eran iguales, no encontraban, todas las casas eran más o menos iguales. Entonces decían, ¿qué pasa acá? No les podía entrar en la cabeza que esa gente se autoorganizaba y se gobernaba de manera democrática. Tenía que haber algún rey, alguna autoridad. Y también me parece muy interesante lo que plantea de que cada una de estas sociedades, ¿no? De estas eh, formas de organización social fue teniendo etapas. No eran inmutables. Que hay una idea bastante extendida es verlas como sociedades tradicionales que no cambian y que cuando cambiaron fue para desaparecer. Y no, Sí. un poco me señalas que pudieron tener una etapa capaz de fundacional más autoritaria, después de democratización, de ir teniendo mutaciones sociales, de formas de gobierno, de formas de organización, donde la innovación estaba presente, no es que eran sociedades donde había un rechazo a cualquier cambio, sino que se daban, y las falencias en los registros históricos o en las pruebas no significa que no haya cambio. También hay indicios, digamos, hay evidencia recolectada por la arqueología de estas transformaciones, ¿no? Pero muchas veces se las ignoraba o se las ocultaba o no se querían sacar conclusiones de esta evidencia porque no coinciden con el paradigma, el relato vigente para Claro, interpretar el pasado.
en el mismo estudio del Antiguo Egipto se encuentra ese Sí, esquematismo, ¿no? Porque a todos, a ver, todos nos dicen el Antiguo Egipto y lo primero que nos viene a la cabeza son las pirámides, ¿no? Las tumbas de los reyes, los faraones, ¿no? También sistemas de hidráulicos, de agricultura, ¿no? Entonces todo eso parece dar la razón. Ah, viste, bueno, cuando las poblaciones se hacen sedentarias y descubren la agricultura y se empiezan a hacer más numerosas, ah, bueno, entonces ahí vamos a tener monarquía eventualmente, ¿no? Entonces, eh, se dividen, los egiptólogos dividieron la historia del antiguo Egipto, ¿no? Entonces, el primer periodo, que era caracterizado por poblaciones dispersas, que o se autogobernaban de manera democrática o estaba cada una con un pequeño rey, se le llamaba el predinástico, ¿no? Porque para ellos, para los egiptólogos, la verdadera historia empieza cuando hay faraones, ¿no? Entonces, hay que ver, dividen la historia por la dinastía de los faraones. Entonces, todo lo que está anterior del primer faraón hay que llamarlo predinástico, ¿no? Porque ahí supuestamente no pasó nada, o todo lo que pasó únicamente tuvo el propósito de preparar el periodo siguiente. Y el antiguo Egipto tiene una especie de colapso entre la primera y la segunda dinastía, ¿no? Donde vuelven las formas de autogobierno, y eso es como, se considera como casi como un hipo de la historia, como que una aberración, algo que, una desviación que después se corrigió, ¿no? Para que sigan los faraones, ¿no? Que como que ese es el verdadero Egipto, el Egipto de los faraones, ¿no? Y todo lo otro, el Egipto de gente autogobernada, o con gobernantes que no eran totalitarios, bueno, eso es algo que no hay que prestarle tanta atención, ¿no? Y lo mismo la misma distorsión se hace con, bueno, otras sociedades clásicas, ¿no? Como los griegos, como también los aztecas, como los incas, todos en alguna, y como los de Babilonia, ¿no? Que se llama Babilonia la cuna de la civilización, donde existieron las primeras ciudades, que bueno, ahora sabemos que es falso. Pero ahí también, antes de la Babilonia de Hammurabi, o, ¿no? de las primeras ciudades-estados, hubo ciudades, ¿no? Una de ellas fue Uruk, eh, que estuvieron autogobernadas por vecinos. Y de hecho, eh, las sociedades, entre comillas, más autoritarias, gobernadas por una nobleza heroica, estaban afuera de la ciudad, ¿no? Y eran grupos más pequeños. Entonces, eso contradice este esquema que se quiere imponer de que, bueno, lo más democrático son los grupos más pequeños, y a medida que aumenta la población, la densidad demográfica y aumenta la complejidad, ahí empiezan a aparecer las jerarquías. No, o sea, las jerarquías pueden estar en grupos pequeños, y las poblaciones grandes se pueden autogobernar de manera democrática, con un gran igualitarismo social, eh, e incorporando a sus sistemas políticos y sociales medidas que conscientemente evitan la concentración de poder por individuos o familias o grupos o partes de la población, ¿no? Porque esa es otra cosa. Hay dos grandes mitos sobre el pasado, ¿no? Que tienen que ver con dos autores del contrato social. Uno es Hobbes y el otro es Rousseau. Y, por ejemplo, Steven Pinker sería un hobbesiano, ¿no? Porque Steven Pinker es un intelectual que glorifica lo actual como la mejor sociedad del mundo. Actualmente los seres humanos tienen más libertad, más salud, más recursos, todo. O sea, hay cosas por corregir, le llama a él, a la guerra, al genocidio, etcétera. A la opresión le llama cosas por corregir, pero estamos viviendo muchísimo mejor que nuestros antepasados. Y de hecho, bueno, todo el pasado fue brutal, fue sin libertad,
con gente muriéndose de hambre todo el tiempo, ¿no? Con enfermedades, con pestes, con una expectativa de vida mucho menor, ¿no? Entonces, hay un propósito político detrás de esa visión, ¿no? Que es glorificar lo existente, ¿no? Y demonizar al pasado. Esa es una versión. Y la otra versión es la de Rousseau, que, bueno, pegó mucho en muchos antropólogos, que es decir que el ser humano era bueno e inocente antes de que empiece la civilización y que cuando empezó la civilización se corrompió, ¿no? ¿no? Y es una variante de, bueno, del mito del jardín del Edén, ¿no? Entonces, claro, si vos sos jovesiano, mirás a un pueblo indígena, lo ves como salvajes, salvajes, incivilizados, brutales, ¿no? Y si sos rusoniano, a los pueblos indígenas los mirás como pobrecitos, inocentes, puros, ¿no? Que sigue siendo un enfoque paternalista. Y en realidad, tanto la gente de grupos indígenas que sobrevive como la de esta sociedad del pasado, fueron igual de sofisticadas que nosotros. Tuvieron ideología, tuvieron quizás más agencia política que nosotros, los que vivimos bajo el Estado-Nación, ¿no? Eh, Tomaban decisiones conscientes acerca de qué querían y cómo querían vivir. Entonces, eso también hay que entenderlo, porque si no, si ves a la gente del pasado como salvajes, como el salvaje bruto, digamos, o el bárbaro, o lo ves como el buen salvaje, ¿no? El inocente, le quitas agencia política, le quitas responsabilidad, le quitas ideología, todo lo que tenemos nosotros, no lo ves realmente como un igual. Bueno, yo quería señalar otros puntos que me llaman la atención del libro, que es que señala también que no es inherente a la condición humana vivir en guerra, de Mm, que, y dice de que hubo periodos prolongados de paz en muchos lugares del mundo, ¿no? Que no vivían en guerra permanente. La idea de que sin Estado hay guerra permanente es desmentida, sí, porque una de las justificaciones para el Estado es la guerra de todos contra todos, ¿no? Si no hay Estado, no se puede vivir en paz claro, todo el lo que tiempo. dice Hobbes, sí, Sí, ¿no? Y esa visión también, bueno, es desmentida, sin negar que había guerras, pero no que era permanente, ¿no? Podía haber siglos sin guerras. Eh, por lo menos no hay evidencia, ¿no? Hay periodos históricos donde pareciera que hubo siglos donde no se dieron grandes guerras. Eso no significa que no haya conflictos o que era todo paz. Pero menciona, ¿no? Que a veces las disputas no se resolvían por una guerra de aniquilamiento, de un enfrentamiento entre ejércitos profesionales o guerras de exterminio del otro, sino que se daban también otros procedimientos de resolución de disputas, ¿no? sí. Eh, Negociaciones, eh, Compensaciones, sí, un acuerdos, sistema ¿no? de justicia basado bueno, en el criterio de reparativo, de reparaciones, bueno, si alguien de tu familia mató a alguien de mi familia, bueno, me tenés que dar esto para aplacarme, ¿no? Para evitar la venganza y el ciclo de venganza que lleva después a la guerra entre familias, entre clanes, etcétera. Y eso hubo sociedades que con miles de años de existencia bueno, sabían que, sabían que no iban a poder eliminar el asesinato, pero sabían que necesitaban evitar que los asesinatos despertaran una guerra, ¿no? Sí, por ejemplo, Entonces, ¿no? Un individuo que asesina a un individuo de otra sociedad, de otra comunidad, no sea disparador de una guerra, ¿no? exacto. Mecanismos para paliar eso, ¿no? Para evitarlo. Y tenían mecanismos, bueno, de compensación y de reconciliación, ¿no? Que estaban ritualizados. Y bueno, de esta manera pasa que, a ver, eso es un sistema de justicia sofisticado, ¿no? A través de cientos de años, experiencia de cientos de años, ¿no? Del propio estudio de la naturaleza humana. Pero como lo hacían
sociedades que no son industriales ni europeas, ¿viste? No sirve, Sí, o que no ¿no? dejaron registro escrito también. Capaz no dejaron un registro escrito para Claro, poder interpretar o para poder tener certeza de que sucedió. Eh, pero bueno, en muchas de estas cuestiones hay indicios, ¿no? No sí. hay certeza. Pero sí, pero también hay indicios suficientes para refutar ciertos mitos establecidos para ver la historia. Sí, el Y, mito principal que desmiente el libro también es este, bueno, un poco lo mencioné antes, que a mayor complejidad social inevitablemente tiene que haber jerarquías. Primero que es bastante discutible que una población agrícola que vive en una ciudad sea más compleja que una tribu de cazadores-recolectores. Como es bastante mentirosa esta idea de que eh, a mayor gente, mayor complejidad. Y eso también lo los pueblos puede nómades, ¿no? ver. También lo menciona el libro. Que Eso, muchas sociedades nómades que se trasladaban, sí, no era que no tenían un desarrollo civilizatorio, sino que sí, justamente adecuaban, por ejemplo, sus técnicas a su forma de vida. ¿Para qué van a construir, por ejemplo, ¿no? Un gran castillo o grandes construcciones arquitectónicas si parte del estilo de vida era trasladarse? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué armar grandes estructuras gigantescas si eh, la movilidad era una constante? además está comprobado que en sociedades que estaban a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? En un mundo donde no hay aviones, ¿no? No hay vehículos a combustión interna, y un viajante podía ir a distintas tribus que a veces ni siquiera hablaban su idioma, ¿no? Y tenía la seguridad de que iba a ser bien recibido, de que iba a tener hospitalidad, ¿no? Y que iba a poder quedarse todo lo que quiera hasta seguir su viaje. O sea, era un sistema de intercambio cultural entre grandísimas áreas de territorio, ¿no? Entonces, eso habla de una sofisticación. Eh, y también, bueno, lo que iba a decir también es que eh, es insultante un poco que nos digan como que los grupos pequeños son sencillos, no son complejos, cuando toda nuestra existencia cotidiana lo desmiente, ¿no? O sea, todo el mundo lo que sabe, lo que es relacionarse con sus familiares, con compañeros de trabajo, aunque sea una pequeña oficina o o relacionarse con clientes, o proveedores, o incluso grupos de amigos. eh, y todo esto, o una asamblea de consorcio, ¿no? Estamos hablando de grupos que son de menos de 50 personas, ¿no? Y a veces menos de 10 personas. Relaciones de pareja, la paternidad, la maternidad. Y decir que todo eso no es complejo, ¿no? Como que, bueno, todo eso es sencillo. Lo complejo realmente empieza cuando, no sé, que se juntan más de 5.000 personas en un área. Es mentira. Es Sí, mentira. Entonces, con la la escala. complejidad está siempre y el vínculo que se establece entre mayor complejidad y jerarquías es mentiroso, ¿no? Las jerarquías son una elección. Las jerarquías son una elección. O sea, grandes, porque está desmentido por la evidencia arqueológica. O sea, sociedades de miles de personas podían organizarse sin ese tipo de jerarquías basadas en la explotación y en la dominación. Bueno, y me parece que es relevante que el libro rescata el pasado no por una cuestión de erudición o de una disputa historiográfica solamente, ¿no? Sino que considera que rescatar otras sociedades que se dieron en el pasado contribuye a poder imaginar futuros distintos, ¿no? Sí. Estancado en este presente. A ver que hay una tradición detrás de nosotros de la que se pueden tomar elementos y aprendizajes para construir una sociedad distinta. Que no estamos condenados a repetir este presente o caer en una posición que mencionaste vos, ¿no? La de Pinker, ¿no? Que es la idea de que este es el mejor del mundo posible, de que todo lo que pasó antes fue para llegar a este presente, y que desviarse de este presente
cualquier desvío significativo de este presente puede ser una regresión, ¿no? Sí, Un proceso sí, civilizatorio. Y ahí, ¿no? Es un poco la trampa donde se puede, donde nos quieren llevar. Eh, y que incluso me parece a mí, ¿no? Que ha caído mucho en el pensamiento alternativo al capitalismo, ¿no? En el socialismo, siempre la idea de superación del capitalismo iba por el lado de construir un Estado más eficiente, una economía más productiva, una idea también teleológica de la historia, ¿no? Una idea de que hay un sí. fin, Pasar de un estado a otro. sí, sí, y como una necesidad también de estas grandes megaestructuras que organizan a la sociedad y evitar la dispersión, evitar Mm. la reducción de escala, ver un peligro ahí, ¿no? Ver que si hay una descentralización, hay una pérdida, Sí. pensarlo de esa Sí, no, manera. odian la palabra autonomía. Ahí vos hablás con un bolche, digamos, y la palabra autonomía la odian, porque es contraria a la centralización, ¿no? Es contraria a la eficiencia, es contraria al orden, tal como ellos lo Sí, ven, sí. ¿no? Y aparte, como que hay una ignorar que puede haber una coordinación de grandes grupos humanos, ¿no? Descentralizada, Sí, digamos, de federal, ¿no? La idea del federalismo entendido como confederación, sí. eh, sin No, o un el apoyo centro mutuo, conductor. Sí, la cooperación autónoma, ¿no? Que surge de abajo para arriba, ¿no? Como se dice. Eh, es como que eso lo reconocen a medias, ¿no? Todo lo que sea de abajo para arriba lo reconocen si sirve para horadar al Estado capitalista. Pero en el momento que los revolucionarios toman el poder, eso se acabó, ¿no? Ahí tiene que volver a ser del centro a la periferia y de arriba para abajo, ¿no? Y al que no lo entiende, bueno, se lo fusila. Básicamente la idea, Bolche, es esa. enemigo de la revolución. Y bueno, otra idea muy interesante que tiene el libro es eh, cuando evalúa tanto el presente como el pasado en base a formas básicas de libertad humana y formas elementales de dominación, ¿no? Que son tres y tres. La primera forma básica de libertad humana es la libertad de movimiento, que como vos decías eran las que tenían sociedades que, bueno, emigraban no, o tenían por ahí, estaban en una parte del territorio en los meses más cálidos y se mudaban a otra parte del territorio en los meses invernales, ¿no? Esa era una variante que hacía. Y a veces había cambio, bueno, es la libertad de movimiento, después la libertad de desobedecer, ¿no? De que cuando una autoridad te dé órdenes, vos elijas no hacerle caso. La tercera libertad es la libertad de construir arreglos sociales, ¿no? O en el lenguaje moderno, de revisar el contrato social, revisar y modificar el contrato social, ¿no? Y bueno, y esas son las tres libertades que no tenemos bajo el Estado-Nación, ¿no? Cuando tenés que moverte dentro del Estado-Nación, hay un control, hay una documentación. Si tenés que moverte entre estados también, tenés que tener algo que se llama un pasaporte, ¿no? Y hay que ver si el país te deja entrar o no. Eh, obviamente, el turista con dinero no tiene ningún obstáculo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo vemos pasar con el problema de los refugiados a nivel global, ¿no? Cuando hay un área en guerra y toda esa gente se quiere ir de donde le están bombardeando, donde le están hambreando, ¿no? Se quiere ir a otros países y tiene que arriesgar su vida para irse a otros países, porque no la van a dejar entrar. Tiene que cruzar océanos en balsas muy precarias, por ejemplo, ¿no? Este, tiene que irse porque son exiliados políticos, quizás, ¿no? Tiene que hacer una emigración forzada. Y perder todo el estatus social que tenía en su país de origen para ir a trabajar, no sé, de delivery, de taxista,
en el país que lo reciba, ¿no? Si tiene la suerte de conseguir un trabajo. Em, y después, libertad de desobedecer. No la tenemos. No la tenemos ni en nuestros trabajos ni a nivel cívico. No podemos desobedecer al Estado. Si desobedecemos al Estado, corremos riesgos de sanciones, cárcel, desapariciones, muertes, ¿no? Eh, y después la libertad de construir arreglos sociales no la tenemos también, porque los estados-naciones tienen constituciones que son únicamente reformadas por una clase política, ¿no? Y lo mismo las leyes. Entonces, y también hay una injusticia a la hora de quién tiene que respetar la ley y quién no. Entonces, como ciudadanos no tenemos ninguna de esas tres libertades. Entonces, es como que el Estado-nación, los autores le llaman regímenes de dominación de tercer grado, justamente porque tienen tres tipos de dominación, ¿no? El monopolio de la violencia, eh, también el monopolio del conocimiento que se expresa en la burocracia, ¿no? Eh, y lo que los autores le llaman política carismática, ¿no? Que es una manera en que una clase política o una clase social se ocupa de la política y la masa del pueblo queda en un lugar subordinado, ¿no? Es como que no se le expropia al pueblo la capacidad de hacer política. Entonces, esta idea también le sirve a los autores, primero, también para evaluar sociedades del pasado, porque hay una idea en los antropólogos, ¿no? En los historiadores, de que el Estado, así, no cualquier tipo de Estado, tiene orígenes muy antiguos, ¿no? Entonces, bueno, se toma como problema histórico cuál es el origen del Estado, cuál es el origen de la desigualdad social, ¿no? Y los autores problematizan ese enfoque, le parece que es un enfoque inadecuado, porque a lo que se le ha llamado Estado en realidad tenía quizás únicamente dos de las tres formas de dominación. Había estados, entre comillas, ¿no? Que tenían el monopolio de la violencia y una política carismática, pero no tenían una burocracia, ¿no? Y también había estados que tenían regímenes de dominación de segundo grado, le llaman, que tenía burocracia, tenía monopolio de la violencia, pero no tenía política carismática. Entonces, eso también es una forma más sofisticada de mirar las cosas, porque decir, digamos, que siempre hubo Estado, también es otro truco, es un mito, pero también es otro truco para que se nos reduzcan las alternativas, ¿no? O sea, el Estado existió siempre y siempre va a estar. Y donde hay tres personas, más de tres personas, una tiene que estar a cargo, ¿no? Ese es el mito con el que siempre se enfrenta las propuestas de democracia directa, de igualdad social, ¿no? Entonces, cuanto más atrás encontremos el origen del Estado, ¿no? Como lo problematizan, entonces menos realistas se ven las propuestas de vivir sin Estado, ¿no? De vivir con otros sistemas políticos. Bueno, yo quería señalar algo que me ayudó a pensar el libro, ¿no? Yo haciendo comparaciones, ¿no? Digo, si uno se pone a pensar, por ejemplo, una sociedad como la Argentina, ¿no? En 200 años, ¿cuántas transformaciones tuvo? Y sin embargo, uno le cuesta pensar que también en una sociedad, no sé, por ejemplo, como la Azteca, ¿no? En un imperio como la Azteca, en 200 años todos los cambios que pudieron darse, ¿no? Todo el Sí, dinamismo que pudo darse. Pasar de formas autoritarias a procesos de lucha más democratizantes, a cambios, ¿no? Constantes. Hay una idea de que estas transformaciones sociales son de las sociedades actuales. Como sí, si también, ¿no? Hablamos del Imperio de Egipto. Como si no hubiese dado, también ahí nos hubiesen dado un montón de dinamismo. Si nos corremos a Argentina, ¿no? Uno puede pensar en la historia de Alemania. En 200 años, Alemania, ¿cuántos cambios tuvo?
Italia, ¿no? Nos remontamos 200 años de Italia, de Alemania, de España. Todos los cambios que se dieron, eh, cambios de formas de gobierno, las luchas que se dieron en cada una de estas sociedades, ¿no? Y que en las visiones tradicionales, capaz de entender la historia de antiguas civilizaciones, se los ve como de un modo estático, ¿no? Se hace una fotografía de un Sí, 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 momento. Y capaz la sí, sí. fotografía que se saca es de la fotografía de donde hay registros fósiles por una cuestión de esto que mencionaste, ¿no? De los grandes entierros, de las pirámides, de ciertas estructuras que sobrevivieron en el tiempo y que son más visibles, más llamativas. Y no importa tanto, quizás los periodos, ¿no? Donde capaz se construyeron ciudades para el pueblo, donde, con Sí. vivienda mucho más sencilla, o una maquinaria que no es, una técnica que no es tan sofisticada o tan espectacular, yo diría, más que. Pero Sí, o con sofisticado. materiales que no sobreviven, que se descomponen, como la madera, Ujú. digamos, que no van a sobrevivir 1000 años. Ajá. Entonces, bueno, no pasó nada. Es como que si no tenés la pirámide, bueno, es como que esa sociedad no valía la pena quedar en la historia. Sí, sí. Y bueno, también lo que muestra, si no me equivoco, también hablaba, ¿no? De pueblos originarios del sudeste asiático, de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Por todo el mundo se dieron manifestaciones, en todos los lugares donde la humanidad logró asentarse, se dieron sistemas complejos, ¿no? E incluso Sí, que si uno tiene que pensar cómo se logró habitar, ¿no? Ciertas islas, por ejemplo. Para llegar a ciertas islas tuvo que haber cierto sistema de transporte bastante sofisticado, porque con canoa, no, difícilmente con una canoa recorrías kilómetros y kilómetros de mar. claro, temas que justamente ahí el prejuicio evolucionista dice, no, pero esta sociedad estaba en esta etapa del desarrollo, entonces no podía tener esta tecnología, ¿no? Sí. Porque esa tecnología corresponde a otra etapa de desarrollo. Y si hay una tecnología sofisticada fueron los marcianos. vinieron, vinieron los Claro, extraterrestres y bueno, construyeron algo. ahí también el racismo de pensar que, bueno, la gente de la antigüedad no pudo haber construido las pirámides. Bueno, no, sobre todo gente que no era europea, ¿no? Sí, Eh, a ver, otra cosa que te quería decir, a raíz de lo que vos dijiste, el punto ese está muy bueno, porque, a ver, si viene un extraterrestre, un extranjero y nos llega a insinuar que la Argentina de los 1800 es la misma que la Argentina de los 2000, ¿no? Que esos 200 años no se pueden descontar, que es lo mismo, ¿no? Nosotros medio que nos ofenderíamos, lo miraríamos como un idiota, sí, pero sin embargo eso se promueve el examen de estas sociedades antiguas, ¿no? Como que, bueno, esta sociedad entre el 100 antes de Cristo y, no sé, y el 100 después de Cristo, no pasó nada. Podemos descontar, porque entonces podemos decir, bueno, como son tantos años, quizás podemos separar en segmentos de 500 años, ¿no? Que están separados por momento de ruptura. Por ejemplo, la caída de Roma ante los visigodos, por ejemplo, ¿no? Y después ahí saltamos a 1000 años más la caída de Constantinopla, ¿no? Entonces se examina la historia en esos hitos que generalmente están relacionados con guerras o con movimientos de las clases dominantes, y la historia de los pueblos es como que pasa desapercibida, ¿no? Entonces no hay, capaz que en esos 1000 años sucedieron un montón de cosas interesantes en cuanto a experimentos sociales de distintas sociedades, ¿no? Después de la disgregación del Imperio Romano, distintas sociedades que pudieron autogobernarse, incluso, bueno, se habla de que se examina por ahí los cadáveres de las personas en la época del Imperio Romano y se las compara con, no sé, 100 años después de la caída del Imperio Romano, y se ve esqueletos más saludables, y gente mejor alimentada, ¿no? En las épocas del colapso. Entonces eso contradice, ¿no? Esta idea de que
de que, bueno, sí, un imperio basado en la esclavitud podrá ser malo, pero el colapso de ese imperio siempre va a ser peor, ¿no? Entonces, y también relacionado con el presente, eso es importante, a ver, ¿por qué? Volvemos a por qué hacemos este video en este canal, ¿no? Porque justamente las ideas sobre el colapso de esta civilización en la que vivimos son apocalípticas, tienden a ser apocalípticas, de que vamos a terminar mal, eh, de que, digamos, no va a ser como Mad Max, ¿no? O va a ser como una de las muchas distopías que hay, eh, que con la ausencia del capitalismo no vamos a tener sociedades más plurales, más democráticas, más libertarias, que no estén basadas en la explotación, sino que va a ser, volverá a la época del Leviatán, ¿no? Del todos contra todos, de la guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, ¿no? Y ese es el mensaje conservador que nos dan para que no dé miedo cualquier alternativa al capitalismo, ¿no? Y para que optemos por defender al capitalismo. Entonces, darnos cuenta de que nos han mentido sobre la historia es también una manera de darnos cuenta que los ideólogos del capitalismo nos están mintiendo ahora. Y bueno, también que no es casualidad que se haya impuesto un relato histórico, ¿no? De que hay una conveniencia en que cierto relato sea aceptado como verdadero, sin mucho cuestionamiento, y otras versiones sean desmentidas. De hecho, bueno, yo pienso, ¿no?, que para otro video un trabajo a hacer es ver, por ahora estamos leyendo, nos gustó mucho el texto. Yo me voy a poner a buscar quiénes son los detractores, ¿no? A ver si tiene detractores el texto o mucha gente lo ningunea para no discutirlo. Estaría bueno, ¿sí? Porque seguramente puede ser que haya generado discusiones, ¿no? En el mundo académico de los arqueólogos, de los que estudian la prehistoria, de los que estudian civilizaciones antiguas, eh, ver si lo avalan o no. Yo No, algo que yo creo quería... que les va a resultar más polémico a los Steven Pinker, a los Harari, ¿no? A todos estos vendehumos que hacen Sí. libros sobre la historia humana, por ahí sin ser historiadores incluso, eh, y que como que refuerzan estos mitos, ¿no? El mito evolucionista, el mito de que a mayor complejidad, mayor jerarquía. Harari, por ejemplo, que bueno, es un escritor, digamos, muy bien recibido entre los millonarios, ¿no? Dice como que la condena de la humanidad siempre ha sido correr de unas cadenas hacia otras, ¿no? O sea que cuando ha hecho revoluciones contra distintos sistemas sociales, bueno, ha terminado esclavizada por otros sistemas sociales autoritarios, ¿no? Y bueno, hacer esa afirmación de la historia es hacer esa misma afirmación sobre el futuro, ¿no? Es decir, no, guarda, si tenés crítica del capitalismo, mantenerte reformista en todo caso, ¿no? Pelear por reformas dentro del capitalismo, pero no seas revolucionario, no quieras tirar abajo el capitalismo porque lo que se va a venir va a ser mucho peor, ¿no? Esa es la amenaza eh, que es un mensaje un poco mafioso, ¿no? Pasa que lo hacen intelectuales, ¿no? Entonces que se ven inofensivos, que se ven objetivos, ¿no? Que se ven científicos, pero la idea justamente es limitar nuestro universo mental, que no podamos imaginar alternativas. Bueno, yo algo que quería comentar es que encontré ciertas similitudes en el libro, ¿no? Con este libro, ¿no? De Murray Bookchin. Tengo Ah, acá una edición argentina reciente, que lo sacó un grupo del sur, ¿no? Creo que era de Neuquén, ¿no? De la ecología de la libertad. En este libro habla del surgimiento y la disolución de las jerarquías, ¿no? Y tiene bastantes puntos en común. Yo creo que lo que hacen estos autores es profundizar mucho más, ¿no? Actualizar también, porque este libro es de los 80, desde la década del 80 de Bookchin, pero que también, ¿no? Él hace una búsqueda de rescatar formas de libertad que se dieron en otras épocas y que fueron siendo sepultadas. Y que también
lo que otro punto en común que veo es rescatar ese pasado para tomar ideas para rehacer la sociedad, ¿no? Mm. Para pensar nuevas formas de organización social, eh, desmantelar ciertos dogmas que existen ahora, ¿no? Como la idea de que sin Estado, la alternativa al Estado es el atraso, es la Sí. regresión a una forma de vida necesariamente peor, como si fuera Más imposible también brutal. infraestructura. Este Claro. argumento lo he escuchado, ¿no? Que las grandes infraestructuras requieren, y los sistemas de transporte necesitan sí o sí del Estado, Ujú. o de un sistema de Estado y cooperación entre Estados. Sí. Eh, cuando no es así, ¿no? Pues justamente el libro menciona, ¿no? Las grandes Sí. distancias que hay que realizar previos a que exista algo parecido a un Estado-nación. No, no, encima incluso construcción de monumentos, de obras civiles como canales de agua o como, bueno, como incluso viviendas sociales, ¿no? Y todo realizado por una especie de servicio cívico que no dependía de una autoridad centralizada, ¿no? Sino que o eran, estamos hablando, o de ciudades gobernadas por un consejo, o de muchas tribus que vivían la mayor parte del año dispersas y se juntaban en algunas semanas del año para realizar esta labor, quizás por muchos años, ¿no? Eh, y no habían, y después no terminó eso en un monumento a un faraón, a un rey, ¿no? Entonces, porque ese es el prejuicio, ¿no? Si se ve una arquitectura monumental, si se ve una ciudad, bueno, hay que buscar una autoridad, hay que buscar un gobierno central. Y bueno, y está recontra desmentido por muchísimos ejemplos históricos. Y está bueno conocer esos ejemplos, bueno, porque es una manera de saber más uno y también de tener argumentos para defenderse cuando uno propone cosas alternativas a lo actual y que no te digan, nada, eso no es posible o eso es una muy linda idea, pero no, no, no. Esto no solo es posible, sino que sucedió, ¿no? Y sucedió en estas condiciones y puede volver a suceder. Bueno, yo por mi parte creo que ya si seguimos nos vamos a empezar a repetir. Sí, pienso que capaz en algún momento volvamos a retomar algo del libro Ujú. y tomas la lectura. Si pueden comprarlo, genial. Si no, les comentamos que ya existen versiones libres, ¿no? A las que se puede acceder. Eh, Nosotros vamos a dejar ahí algunos. O sea, si alguno quiere el libro, nos puede escribir o comunicarse con nosotros, dejar un comentario en el video y se lo vamos a facilitar. Bien, también podemos dejar el link a alguna Sí, reseña buena que encontremos, ¿no? Porque, así que, como para que la gente que por ahí necesita, antes de invertir en un libro, bueno, embarcarse, digamos, en leer un resumen. Entonces es bastante prudente hacer eso, ¿viste? Yo este libro ya había leído el resumen y había escuchado conversaciones de uno de los autores, ¿no? De David Wengrow, bastantes veces, sí, años quería añadir algo más. antes de comprarlo. David Graeber tiene otro libro que se llama El fenómeno de los trabajos de mierda, que es muy original. Eh, Ujú. Sacá esa palabra que dije, que capaz de la censura, Sí. pero el fenómeno de los trabajos, ¿no? De porquería, ¿no? Estos trabajos que no tienen ningún sentido, pero que son tan necesarios en la sociedad actual, ¿no? Y él tiene un libro dedicado a eso, ¿no? Que fue una investigación muy original. Comenzó con un artículo publicado en una revista y que se dio cuenta que hay un montón de gente identificado con estas ideas y de ahí sacó un libro. También muy recomendable el libro donde analiza este fenómeno de este tipo de trabajos. Después ¿Y hay por qué? otro librito que yo leí nada más que las primeras páginas que se llama El Estado contra la democracia, Sí, también, ¿no? Bueno, es decir algo que lo dijimos en otro video, no estamos viviendo realmente en democracia, son república de gobierno representativo, ¿no? La democracia, en serio, es lo que se llama democracia directa, ¿no? Y lo que se llama democracia representativa en realidad es república. sí. Eh, O se le llama poliarquía también ahora. Es bueno. otro concepto que usan los politólogos. Bueno,
Que estén muy bien y bueno, ojalá nos veamos pronto para otro episodio. Dale. Saludo a los oyentes y suscríbanse, compártanlo si les gusta el video. Todo sirve para que se difunda y crezca este espacio. Chao. Chau, chau.